Dos. Buenas noches, Doc. Buenas Buenas noches. noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, sí, señor. ¿Y usted? Bien, ahí vamos. Sí. Mm, Bien, muchachos. Entonces vamos a iniciar ya los temas de este segundo corte. Profe, Entonces, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Es que no sé cómo cambiarle. Estoy Lisette. Es la foto de mi hermano y el nombre de mi hermano. Ah, yo dije, uy, nos está acompañando un alumno nuevo, Romario. Ahí creo que en la parte superior derecha dice cambiar de cuenta. Creo que hay una opción ahí de cambiar de cuenta. Mira a ver si lo puedes hacer. O si no, ya sé que está Lisette aquí con nosotros. Ahí obviamente es que se cortó el cabello y todo, pero bien. Bien, muchachos, entonces les decía que vamos a iniciar entonces los temas que corresponden a este segundo corte. Estoy terminando la revisión de sus avances para hacerle la retroalimentación respectiva y seguir avanzando en nuestros proyectos. Entonces, digamos que hasta este momento nosotros, digamos, en términos generales, hemos hecho el planteamiento de nuestro problema, hemos formulado la pregunta problemática, planteado la hipótesis, justificado los objetivos y hemos avanzado en el marco teórico, digamos que dentro de ese contexto general de nuestro proyecto. Y hemos comenzado a avanzar en temas que tienen que ver con la interpretación jurídica, que es importante para centrar nuestra investigación y obviamente pues vamos a ir mirando, en términos generales vimos como las categorías, los tipos de investigación jurídica, pero que iremos profundizando e iremos detallando. Sin embargo, en este momento ya en nuestro proyecto, después del marco teórico, viene un capítulo importante en los proyectos de investigación y son los aspectos metodológicos. Entonces, en los aspectos metodológicos, si bien nuestras investigaciones naturalmente son de índole jurídica, en términos de investigación propiamente dicha, no de investigación jurídica, que eso es, o judicial mejor, que es otra cosa, sino en estos temas de la investigación, tenemos que articular las metodologías de investigación científica con, obviamente, lo propio de las categorías y tipos de investigación jurídica. Entonces, digamos que en esa parte metodológica ahí nosotros tenemos que ir combinando y vamos a ir combinando en nuestros proyectos esas partes. Entonces, ustedes recuerdan que antes de nuestra semana de evaluación, ustedes hicieron un taller que tenía que ver con la indagación de los tipos de investigación científica en general. ¿Con qué fin? Con el fin de ambientarnos en los diferentes enfoques. Recuerden pues que obviamente seguimos con esos mismos elementos que vimos desde el comienzo. La forma como nos acercamos a un fenómeno, a un problema que tiene que ver con los diferentes tipos de pensamiento, las diferentes formas de conocimiento y que finalmente se integran en un pensamiento complejo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que mirar cuáles son esos aspectos metodológicos que nos interesan. Y obviamente tenemos que empezar por la investigación científica. O sea, tenemos que partir de esos enfoques para luego sí centrarnos en lo que, cómo a través de esos enfoques ya vamos a caracterizar y vamos a determinar qué tipo, qué categoría de investigación jurídica atañe a nuestra investigación. Entonces, básicamente, vamos a ver esos elementos y algo muy genérico que ya tiene que ver con aspectos de su monografía, de su trabajo de grado, porque recordemos que la idea es que nuestros proyectos, estos proyectos que estamos desarrollando,
nos lleven a consolidar nuestro trabajo de grado, nuestra monografía, son las líneas de investigación específicas que tenemos que ir mirando dependiendo de la temática, el enfoque que le demos a nuestro proyecto de investigación. Tenemos que ubicarlo en una de las líneas de investigación que tiene la facultad, que tiene el programa de Derecho, que tiene la universidad misma. Entonces vamos a ver eso hoy en términos muy generales. Entonces, de acuerdo con también lo que ustedes vieron en ese taller, en eso, lo que indagaron en ese taller último que hicieron, pues ustedes encontraron que existen diferentes tipos de investigación. Y entonces vamos a mirar nuestro proyecto en cuál se van marcando, como para que vayan los grupos o los proyectos se vayan orientando hacia dónde deben ir esos aspectos metodológicos y qué es lo que debemos sustentar en este capítulo que hace parte de nuestros proyectos de investigación. Entonces, lo primero que tenemos es que las investigaciones se clasifican según el propósito que tengan. Entonces, un proyecto de investigación puede ser de tipo teórico, es decir, donde básicamente nosotros lo que vamos es a obtener a través de nuestro proyecto de investigación el conocimiento de cualquier índole sin necesidad, digamos, sin tener en cuenta la aplicabilidad de esos conocimientos. Entonces, en el ámbito del derecho, nosotros podemos revisar otras investigaciones sobre ese tema, sobre ese problema que nosotros estamos abordando. Podemos revisar documentos relacionados con el tema, con esa problemática, informes, etcétera, etcétera. Y básicamente eso quiere decir que nuestros proyectos, si están según el propósito, si es eminentemente teórico, ojo, tengamos en cuenta esto porque después tenemos que relacionarlo ya con el tipo de investigación jurídica que vamos a realizar. Entonces, si ustedes se fijan, entonces digamos que con algo que hemos visto tiene que ver con investigaciones de tipo dogmático en el derecho, porque obviamente todo ese conocimiento que nosotros desarrollemos o que obtengamos de nuestra investigación, pues va a poder ser aplicable a esos hallazgos, va a ser aplicable a un contexto general de la problemática del derecho en general, sin particularizar en una especialidad o en un hecho específico. Entonces, el objetivo principal de la investigación teórica es lograr entender mejor los conceptos que conforman un campo de estudio, en nuestro caso el campo de estudio del derecho. Y ahí vamos a aportar, o sea, digamos que el resultado de una investigación teórica es poder aportar elementos justamente teóricos que nos permitan profundizar sobre un hecho, sobre las normas, sobre los procedimientos, es decir, sobre el contexto de la problemática que nosotros estamos abordando. Ese puede ser el propósito de nuestra investigación. Miraremos cuál es el enfoque que le estamos dando. Por otro lado, entonces tenemos nosotros que nuestra investigación puede ser aplicada. Entonces ya cuando nosotros estamos hablando de investigación aplicada, es que vamos a encontrar mecanismos, o mejor, nuestra investigación va orientada a proponer mecanismos, estrategias que permitan solucionar ese problema concreto que nosotros estamos abordando en nuestro proyecto de investigación. Entonces, digamos que ahí tenemos que mirar realmente cuál es el objetivo. Fíjense que ahí este propósito nos lo está enmarcando el objetivo, ese objetivo general que hemos planteado en nuestros proyectos. Por eso recuerden que cuando hablábamos de los objetivos, fíjense que la forma como se estructuran los objetivos son verbo, acción que vamos a desarrollar, sobre qué vamos a desarrollar, pero con qué propósito. Entonces, si nosotros vamos a plantear reformas a una norma, vamos a plantear un nuevo procedimiento,
judicial, vamos a plantear una solución que sea una propuesta que nosotros tenemos para solucionar ese problema, entonces estaremos hablando de investigación aplicada. Entonces, ahí vamos determinando eso. Obviamente vienen dos clasificaciones, digamos, que se desprenden de las anteriores, o de la anterior mejor, que es la científica aplicada. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nuestra investigación, según el propósito, es de corte científico aplicado, pues es porque nosotros vamos a seguir todo el método científico, vamos a aplicar estadísticas, vamos a aplicar modelos, vamos a aplicar análisis comparativo de datos, vamos a relacionar las diferentes variables que conforman el problema y ahí tenemos que seguir un método científico. Creo que no es nuestro caso porque este tipo de investigación aplicada es mucho más sensible para las ciencias exactas y no para las ciencias sociales, como es el caso del derecho. Lo mismo sucede en la tecnología aplicada. Puede ser que la propuesta de solución, lo que ustedes están proponiendo para solucionar, sea la aplicación de algunos instrumentos tecnológicos o de maquinarias o algún software, por ejemplo, que va a ayudar a solucionar el problema que ustedes están abordando en su investigación, entonces caería en investigación tecnológica aplicada. Pero digamos que en lo que he visto hasta ahora, en los proyectos que he revisado, en las ideas que he revisado, pues digamos que va a ser o bien de tipo teórico o bien de tipo aplicado, porque básicamente ese es el propósito que ustedes están buscando con su proyecto de investigación. Sin embargo, también podemos encontrar que según la manera como vamos a recoger los datos, o sea, la manera como nosotros vamos a recoger esa información de nuestra investigación, podemos encontrar que puede ser una investigación documental. Entonces, fíjense que está la investigación documental está muy alineada con la investigación teórica. O sea, si el propósito es una investigación teórica, pues básicamente el medio de obtención de los datos, pues va a ser documental. Entonces es porque nosotros vamos a hacer todo un análisis de documentos, de fuentes secundarias, de sentencias, de jurisprudencia, de libros, de tratados, de informes que están relacionados obviamente con nuestro problema de investigación. Es decir, por eso a veces la investigación documental se llama investigación de gabinete o de escritorio, porque básicamente, pues, todo nuestro trabajo investigativo es sobre documentos, sobre fuentes secundarias que traen información sobre el problema que estamos abordando. La otra forma de obtener los datos es que, pues, nosotros tenemos que ir para poder recolectar la información, pues tenemos que ir directamente a esas fuentes primarias, a ese contexto de investigación. Es decir, directamente donde nosotros estamos abordando el problema, entonces que si es en las instancias judiciales, que si es en tribunales, que si es en algún área social específica, donde nosotros estamos viendo que podemos obtener la información que requerimos para nuestra investigación, entonces se llama investigación de campo. Entonces, va a depender mucho también de dónde y qué tipo de datos necesitamos para nuestra investigación y dónde vamos o dónde podemos obtener esos datos y esa información. Si directamente en fuentes primarias, directamente en el recoger los datos en el contexto de la problemática donde estamos, o simplemente a través de revisión documental sobre documentos, valga la redundancia, relacionados con nuestro problema. De laboratorio, pues no aplica en nuestro caso, porque pues obviamente ya
a no ser que sean elementos muy específicos, sobre todo de la criminalística, del tema de pruebas, donde se necesita obviamente datos, fuentes que vienen de un trabajo de laboratorio, de un sitio específico, donde vamos a necesitar, por ejemplo, temas forenses que son muy específicos, temas de medicina legal o del mismo laboratorio de criminalística, por ejemplo, con que cuenta la universidad, pues entonces nuestra investigación es de laboratorio. Pero pues ahí tenemos que considerarla. O existe también la posibilidad de que nosotros necesitemos recurrir a fuentes documentales, pero también necesitemos aplicar encuestas, necesitemos aplicar entrevistas o hacer observación directamente de campo, directamente en el contexto del problema. Entonces ahí estaremos hablando, según los medios de obtención de datos, de una investigación mixta. Entonces, fijémonos que ahí nos vamos nosotros orientando, dependiendo mucho de, fíjense lo importante que es definir el problema y los objetivos, porque realmente son los objetivos, la pregunta problemática, el planteamiento del problema, el contexto de la problemática que estamos abordando, la que nos va a decir qué tipo de investigación desde el punto de vista científico para aspectos metodológicos, qué tipo de investigación es la que tenemos. Entonces ya tenemos por un lado, por el propósito y por el medio y por la forma en que vamos a obtener los datos de nuestra investigación. Y hay una tercera clasificación que nos da la metodología de investigación científica, que es por el alcance. Entonces, fíjense que aquí también vuelve a jugar ese tema de los objetivos que tenemos planteados en nuestra investigación. Recuerden que uno de los fines que tienen los objetivos de una investigación es decirnos hasta dónde va a llegar nuestra investigación, o sea, hasta dónde nosotros nos comprometemos como investigadores para poder realizar nuestra investigación. Entonces, según el alcance, pues nosotros podemos hacerla de tipo exploratorio, es decir, nosotros vamos a llegar solamente a indagar de manera general sobre la problemática, establecer como el marco de referencia del problema que estamos abordando, digamos que llegar a un nivel de profundización en la problemática, en todas las características, en todos los elementos que conforman esa problemática que estamos abordando. Y a partir de ahí establecer como un marco de referencia y plantear unas hipótesis o unas posibles soluciones que tenga el problema desde esa perspectiva, desde esa exploración que estamos haciendo. O sea, hasta ahí llegaría el compromiso de nuestro como investigadores, si el alcance de nuestra investigación, si los objetivos nos dicen que eso es el propósito, que ese es el fin que tenemos nosotros en nuestra investigación. O nuestra investigación puede ser de tipo descriptivo, que es el enfoque más común que se da en la investigación jurídica, y es que nosotros establecemos y definimos, hacemos la investigación para poder definir todas las características del problema sin ahondar en las causas, sino más bien nos vamos a describir las características, todo el fenómeno como está, todo el contexto de la investigación, y a partir de ahí nosotros plantear situaciones, pero más enfocado digamos que a la consecuencia, más que a las causas del problema. Entonces, como su nombre lo dice, lo que hacemos es una descripción de la problemática, y desde ahí nosotros podemos plantear una solución o planteamos unas posibles soluciones que tenga el problema. O podemos ampliar aún más el alcance. Fíjense que en la medida que vamos avanzando, exploratoria, descriptiva, digamos que el alcance se está haciendo más extensivo, está siendo más largo.
Entonces, cuando nosotros decimos que nuestra investigación es de alcance explicativo, es porque ya nos vamos a concentrar en identificar, explorar y describir las causas del problema. O sea, ya si nos metemos en profundidad a analizar cada una de las causas, fíjense que todo tiene que ver con el problema. Recordemos que en la formulación del problema nosotros planteamos una serie de relaciones causas-efecto. Entonces, en la explicativa nosotros ya nos concentramos en esas causas y comenzamos a partir de ahí a plantear las posibles soluciones o las vías de solución a ese problema. Es decir, hacemos una explicación en detalle o nuestra investigación es para poder identificar y explicar en detalle esas causas del problema. O la podemos hacer de tipo correlacional. Entonces ya nosotros recordemos que la formulación del problema lo hacemos con variables. La variable dependiente, las variables independientes, las variables intervinientes. Recordemos esos elementos que vimos de formulación del problema. Entonces ya nosotros comenzamos a hacer una relación entre las diferentes causas, a encontrar, digamos, correspondencias, características similares o diferencias, o cómo influye una causa en otra. O sea, comenzamos a relacionar. Por eso se llama correlacionar, porque lo que estamos haciendo es identificando y describiendo la relación que tienen las diferentes variables del problema. Recuerden que cuando hablamos, insisto, de variables del problema, estamos hablando de causas-efecto, que son las variables del problema. O podemos hacerla mucho más extensa, podemos hacerla proyectiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de una investigación de tipo proyectivo por su alcance, pues lo que estamos diciendo es que nuestra investigación se centra en el deber ser, o sea, cómo debería ser la solución del problema. Entonces, si nosotros estamos orientados a una situación donde, digamos, hay que hacer ajustes o derogar normas o proponer nuevas normas, entonces proyectivo quiere decir que nosotros nos centramos en cómo lograr una mejor proyección, una mejor aplicación de esas normas, una mejor interpretación de esas normas. O si nos vamos por el lado, si el problema que detectamos o que estamos investigando tiene que ver con procedimientos, pues entonces nosotros nos vamos a concentrar en cómo lograr que esos procedimientos funcionen, o sean más eficientes, o sean mejores. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de, porque como ese va a ser el alcance, nuestra solución se va a ir a proyectar, se va a proyectar en cómo deben funcionar mejor las normas, los procedimientos jurídicos, etcétera, etcétera, en el problema que estamos abordando. Entonces ahí será de tipo proyectivo. Entonces fíjense que ahí, vuelvo a insistirles, vamos como es el objetivo realmente el que nos está diciendo si vamos a ser exploratorio, si va a ser descriptivo, si va a ser proyectivo o si va a ser predictiva. O sea, una cosa es que nosotros proyectemos soluciones y otra cosa es que nosotros nos anticipemos a hechos. Es decir, nosotros planteamos soluciones al problema en nuestra investigación, porque ese es el objetivo de la investigación, pero nosotros planteamos nuestra investigación en qué va a suceder o cómo vamos a anticipar hechos o situaciones que se van a dar con esa propuesta. Fíjense que en la anterior proyectiva nosotros proyectamos la solución. Decimos, mire, la solución proyectamos que sea esta. Pero cuando la hacemos predictiva, nos vamos a ir más allá. Es decir, eso que estamos proponiendo como solución del problema, cómo va a afectar o a impactar los hechos, las situaciones jurídicas, el ámbito jurídico, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que estamos es haciendo una predicción, por eso se llama predictiva, de cómo nuestra propuesta de solución al problema, que debe ser el objetivo, repito, de la investigación,
nos va a impactar en los determinados hechos, en el contexto donde nosotros estamos abordando el problema. Puede ser evaluativa. Entonces, fíjense que ustedes en la medida que recogen información, bien sea documental o bien sea de campo, entonces es porque su investigación se va a centrar en analizar esa información, en revisar esos procesos, esos servicios judiciales, etcétera, etcétera, y ustedes van a evaluar. Entonces, ahí pueden evaluar, digamos, el impacto, la efectividad de las normas, la efectividad de los procesos, de los procedimientos. Entonces, ustedes lo que van a entregar, van a arrojar como resultado de su investigación, de su proyecto, es una evaluación de los diferentes datos, de la información que ustedes han recogido con respecto al problema que están abordando. Entonces, también o simplemente la podemos hacer comparativa. Digamos que el propósito, el objetivo de su investigación es contrastar dos o más fenómenos, dos o más situaciones, caso de que sean similares. Entonces, ustedes pueden comparar, hacer análisis de sentencias, de jurisprudencias, de casos, de unos casos concretos del fenómeno que están investigando, del problema que están abordando, y simplemente van a comparar, van a relacionar, ustedes van a contrastar esos fenómenos, esos casos, esas situaciones, con el fin de identificar similitudes, diferencias, y a partir de ahí, pues, establecer una propuesta o plantear, pues, digamos, los resultados de su investigación. Puede ser analítica. Básicamente, ustedes lo que hacen es determinar, por ejemplo, los impactos, los resultados de la aplicación de unas determinadas normas, analizar y enfocarse en establecer unos parámetros para comparar dos situaciones, para comparar dos fenómenos, para comparar dos variables de su problema, y simplemente los resultados de su investigación pues llegan hasta simplemente entregar ese análisis como aporte al conocimiento del derecho o del tema que ustedes están trabajando. Y finalmente puede ser interpretativa. Entonces, fíjense que ahí interpretativa hay algo muy importante, y es que desde su perspectiva particular, como abogados, como investigadores, ustedes estudian el problema, definen todas las características, establecen todo el contexto de la problemática y producen a partir de hacen una interpretación propia, argumentada naturalmente y sustentada jurídicamente e investigativamente, hacen una interpretación, y a partir de esa interpretación que ustedes hacen de la problemática que están abordando, proponen una solución. Entonces, fijémonos que todos estos elementos metodológicos, dependiendo del propósito, dependiendo cómo obtengan la información para su investigación y el alcance que le den a su investigación, eso les va a determinar desde el punto de vista científico cuáles son, hacia dónde deben orientar y dónde deben enfocar. Entonces, ya cuando nosotros tenemos claro realmente cuál va a ser el tipo de investigación y el enfoque metodológico desde la investigación científica, entonces ya ahora sí podremos abordar, pues obviamente lo que corresponde en particular a la investigación jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que estos son los elementos básicamente que tienen que ver con de pronto ese ejercicio que ustedes hicieron de indagar en Internet o en alguna fuente los tipos de investigación científica. Pero entonces es importante que los tengamos en cuenta, vayamos valorando ya nosotros desde nuestro proyecto de investigación específico, vayamos valorando. Recuerden, con base
en los elementos del problema, que llamamos variables, con base en los objetivos que nos hemos propuesto, con base en esa pregunta problemática y de pronto en esa hipótesis que hemos pensado es la posible solución a nuestro problema, es que esa es la guía que tenemos para decir, mire, metodológicamente tenemos que enfocarnos por este tipo de investigación científica. Y luego, cuando ya veamos las diferentes categorías y tipos de investigación jurídica, cómo articulamos eso metodológicamente. Hay una mano levantada, ¿sí? Diana. Profe, una pregunta. Sí, Diana. En este caso, o sea, por ejemplo, mi tipo de investigación es interpretativa, ¿sí? Entonces, no sé si en alguna parte del proyecto tengo que explicar que voy a utilizar, por ejemplo, determinado método. O Claro. simplemente es, No, señor. es aquí justamente en este capítulo perdona que me interrumpan, del enfoque metodológico, donde ya tú defines el enfoque metodológico, o sea, el tipo de investigación o el tipo de Sí. investigación y el enfoque, porque fíjense que aquí estamos viendo tipo de investigación y de enfoque, defines la parte del método. ¿A qué se refiere el método? Y válida tu pregunta. El método ya se refiere a la explicación del paso a paso, cómo es que yo voy a desarrollar mi investigación, qué voy a hacer primero, cómo voy a recolectar la información, qué voy a hacer con esa información, en qué me voy a valer, etcétera, etcétera. Si voy a requerir algún instrumento, etcétera, etcétera. O si tengo que apoyarme en X o Y herramienta metodológica, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eh, el método investigativo es básicamente el paso a paso, el procedimiento que ustedes van a seguir dependiendo obviamente del enfoque. Entonces, frente a tu pregunta, Diana, si tu investigación, vamos a suponer, como dices, es interpretativa, pues obviamente el método que tú sigas, pues tendrá que ir orientado a encontrar, digamos, a resolver o mejor, a desarrollar tu investigación más bien. Desarrollo de la investigación va a ser interpretarlo desde tu perspectiva, obviamente argumentada y sustentada. Entonces, ahí tienes que explicar en el método, pues, cuál va a ser ese paso a paso, valga la redundancia, cuál es el método que tú como investigadora vas a seguir dentro de ese enfoque interpretativo que le estás dando a tu investigación. Muchas gracias, profe. Ok, Diana. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bien, entonces ya, fijémonos que les repito nuevamente, ya tenemos que dar una revisión al problema, a las variables de nuestro problema, a nuestros objetivos, porque eso es lo que nos está determinando hacia dónde debemos orientar los aspectos metodológicos en esta primera parte de nuestra investigación. Y esto lo tenemos que alinear, como les decía al comienzo, con otro elemento fundamental, y son las líneas de investigación. O sea, ya aquí, digamos que nosotros podemos escoger, y obviamente nuestro proyecto pues nos va a decir cuál es el tipo y cuál es el enfoque de investigación que estamos dando, pero el tema, el contexto, la problemática en general, sí tiene que estar alineada y hacer parte de una de las líneas de investigación, porque ahora sí, hablando como Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia, nosotros tenemos que alinear nuestros proyectos de investigación a esos lineamientos de investigación que tiene la universidad. Y esos lineamientos son justamente las líneas de investigación. Entonces, cuando nosotros hablamos de líneas de investigación, nosotros estamos hablando concretamente de lo que nos va a permitir, los elementos o la estructura que nos va a permitir a nosotros planear nuestra investigación. Entonces, digamos que las líneas de investigación
en términos generales, son esas herramientas que nos permiten producir aportes, implementar innovaciones, porque la idea es esa. Nosotros, si dentro de su investigación, entonces ustedes proponen unas reformas a ciertas normas, ajustes en nuevos procedimientos, nuevas normas, etcétera, etcétera, pues de ahí están aportando innovación, que básicamente, recordemos, siempre el objetivo es solucionar un problema. Entonces, en términos generales, una línea de investigación hace eso. Y obviamente nos va a permitir direccionar esos esfuerzos investigativos, bien sea de manera individual o si lo están trabajando en grupo, para potencializar nuestros proyectos. Y de esa manera los podemos focalizar en unas problemáticas que son de interés para el área del conocimiento en las que estamos nosotros, que es el derecho. Entonces, para eso nos sirven las líneas de investigación y digamos que son estrategias que tienen, en este caso, las universidades para trabajar y aportar a diferentes enfoques, diferentes soluciones a los diferentes problemas, como dijimos al comienzo del curso, diferentes problemas que hacen parte de una misma problemática en un campo disciplinar, en nuestro caso, el derecho. Entonces, eso nos permite, digamos que las líneas de investigación lo que hacen es permitirnos como organizar esos procesos investigativos desde la parte académica, que es la que nos corresponde, procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, fíjense que una línea, pues, tiene como objetivo que nosotros, además de estar metidos en nuestro proyecto de investigación, la problemática que nos llamó la atención, que nos gustó, que nos interesó, en el problema en el cual estamos enfocados, pues, en la práctica nos sirve para producir aportes. O sea, que también nuestro proyecto de investigación esté aportando no solamente al problema específico que estamos tocando, sino que sirva de aporte digamos que a un propósito mayor, que es problemas del contexto, problemas generales, o sea, ampliar el campo de influencia en nuestro proyecto a unos contextos más amplios. Y básicamente es que también, digamos que la línea de investigación nos permite como comprender a nosotros diferentes formas de procesamiento, de transferencia de producción. Entonces, fíjense que nuestros proyectos de investigación, nuestros trabajos de grado, nuestras monografías pueden generar, ser pie para nuevas investigaciones. Entonces, si ustedes siguen en la especialización o en una maestría, pueden seguir investigando y profundizando y dándole mayor alcance a su proyecto de investigación. Entonces, su investigación, su proyecto puede ser base para otras investigaciones. El conocimiento que ustedes están aportando en su proyecto de investigación se puede transferir a otros proyectos, a otros grupos, a otros ámbitos. Entonces, realmente esa producción del conocimiento realmente se congrega, se articula mejor en una línea de investigación. Entonces ahí, digamos que las características generales de las líneas de investigación es que obviamente pertenecen a un área de conocimiento amplia. Ya eso lo vamos a ver ahorita cuando miremos en términos generales cuáles son las líneas de investigación que tiene nuestro programa de derecho. Obviamente, esas líneas de investigación requieren un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, porque ahí, lo que les digo, ahí en una línea de investigación entran proyectos de diferente índole sobre diferentes problemáticas, pero dentro de una misma línea, como su nombre lo indica. Y obviamente podemos nosotros aportar nuevas problemáticas, nuevos temas a esa línea de investigación. Entonces tiene esas características y ahí obviamente unos criterios en esas líneas como en la productividad. Entonces ya el hecho de nosotros producir una monografía, que nuestra monografía
de nuestro trabajo de investigación se produzca un artículo, un libro, podamos participar en una ponencia, podamos socializarlo en algún congreso, en algún seminario, en algún encuentro de investigación, pues eso es consistencia, eso es productividad y eso nos apoya mucho las líneas de investigación, porque ya no trabajamos aisladamente en nuestro proyecto de investigación, sino que si ya estamos, valga la redundancia, alineados a una línea de investigación, pues la productividad y lo que podamos obtener de nuestros proyectos de investigación, pues va a ser mucho mayor. Y obviamente continuidad, porque lo que les digo puede ser base para proyectos. Nosotros podemos más adelante en un posgrado, una especialización, una maestría, seguir ahondando en el mismo tema y seguir produciendo más adelante como profesionales, como investigadores, seguir ahondando y produciendo y nos podemos inclusive especializar en esa línea de investigación y podemos trabajar muchas temáticas y obtener muchos productos de investigación dentro de esa línea de investigación. Sí, Diana, veo tu mano levantada. Profe, qué pena ser tan No, intensa. tranquila, bien puedas. Em, no, o sea, con respecto al proyecto, usted sabe, profesor, que yo lo estoy manejando con un compañero, pero pues no está en el mismo seminario. Ajá. Entonces, pues nos ha surgido, no sé si es como una propuesta, y es, o sea, nosotros tenemos un problema jurídico y ese problema jurídico, pues hay mucho, o sea, el tema tiene que ver con las universidades y con algunas materias, como en el caso de todo el tema del posconflicto, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros pues nos llegó la idea de hacerle la pregunta al rector, es decir, o sea, ¿qué piensa? La pregunta en específico es el rol del abogado en el posconflicto, o sea, cómo las instituciones educativas, las universidades por medio de programas, pues están ayudando a conocer del posconflicto, lo de la paz, lo de la JEP. Entonces, no sé si eso uno lo puede hacer internamente porque pues no tengo ni idea, o uno tiene que enviar una carta, eh, o no sé, profe. Entonces, si usted me puede decir como la directriz y yo Eh, lo... básicamente básicamente la idea es entrevistar, bueno, ya veo por dónde va tu proyecto, o sea, la recolección de información va a ser se van a basar en, me imagino, en entrevistas que hagan, bueno, al rector en este caso y a otras instancias y de pronto en otras universidades, ¿verdad? Sí, profe, o sea, es explicar, o sea, qué está pasando con los abogados y cómo están ayudando o no. Y más específicamente en las universidades, o sea, como las universidades, entonces hay. Ok. No, sí, ahí no hay problema, o sea, digamos que digamos que desde el curso se puede hacer una carta diciendo, pues, digamos, presentándote, pues, no solamente para el rector nuestro, puede ser, o sea, una carta abierta diciendo que están trabajando en ese proyecto, eso no hay inconveniente. Después, digamos que particularmente lo podíamos mirar y ya es simplemente tramitarlo con la secretaria. No sé si van a hacer encuestas, si van a hacer entrevista y entonces ya simplemente es cuadrarlo con la secretaria o con el asistente de la rectoría. Sí, no hay ningún inconveniente. Además, valiosísimo porque ustedes saben que nuestro rector es abogado, entonces no hay problema. Sí, porque, o sea, por ejemplo, el rector del externado, pues, o sea, como estuvo tan metido en todo el tema de la G, pues ya tiene la posición, o sea, la de la Javeriana también. Pero si vemos ahí, por ejemplo, la universidad no, sí tiene varias materias selectivas como son la JEP, la Cátedra de la Paz, hay una que se llama como Conflicto y Paz, pero no hay como una posición clave frente al Ah, ok, asunto de... perfecto. Son ahí, listo, no hay problema. Sí, no, perfecto. Eso sí mm, es un trámite más mm. de lograr y no hay problema y con nuestro rector sí que menos. Hay problema es buscar, digamos, con la secretaria, con el asistente el espacio y si necesita, pues digamos que una carta diciendo que obviamente están haciendo un proyecto de investigación,
Listo, se les hace y lo mismo para todos. Cualquiera que requiera de pronto para acceder a información, a sus fuentes, alguna instancia o algo, requieran una carta de que eso hace parte de su proyecto de investigación, me la solicitan y listo, no hay ningún inconveniente. Lo hacemos. ¿Vale? Gracias, profe. Ok, con gusto. Bien, entonces, siguiendo con las líneas, pues hay diferentes tipos de investigación, perdón, de líneas de investigación. Las líneas primarias, que obviamente las líneas primarias son las básicas, o sea, nuestro proyecto en una línea primaria que digamos en la universidad son las líneas del programa, o sea, las líneas de investigación que vamos a ver ahorita, que son del programa de derecho, se llaman líneas primarias. Entonces, esas líneas primarias, básicamente lo que nosotros, como les decía, lo que nos permite es como focalizar digamos, esas temáticas y esas problemáticas y como articularlas y reunirlas, agruparlas en unos grandes temas, en unas grandes líneas, valga la redundancia. Pero obviamente ascendiendo, pues obviamente hay unas líneas centrales, o sea, hay como una gran línea de la facultad. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, el programa de gobierno y relaciones internacionales tiene sus líneas de investigación primarias. El programa de comunicación social tiene sus líneas de investigación primaria. Y el programa de derecho, pues tiene sus líneas primarias. Y la facultad como tal, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, tiene unas líneas centrales. Digamos que las líneas centrales son las que da la unidad académica y en nuestro caso la unidad académica grande es la facultad. Pero a su vez, la universidad como tal tiene unas líneas medulares, o sea, digamos que son las apuestas que ha hecho la universidad como institución para investigar, para desarrollar sus proyectos de investigación. Entonces, esas líneas se llaman líneas matriciales o medulares. Entonces, fíjense que vamos desde lo más pequeño, por decirlo de alguna forma, que son las líneas primarias, pero que hacen parte de unas líneas centrales y esas líneas centrales a su vez hacen parte de unas líneas medulares institucionales. Bien, entonces, en el caso perdón, voy a presentarles ya, les hago entonces, en el caso particular de derecho, permítanme un segundito. Voy a cambiar de presentación. Aquí tenemos las líneas de investigación que son de la universidad y que este es un documento del año pasado. Entonces, aquí ustedes van a encontrar, si lo ven en su pantalla, fíjense que cada una de las facultades tiene está la línea institucional, o sea, esa línea matricial que les hablaba, o sea, es una gran línea y se llama humanismo hacia lo sostenible y valores solidarios. Entonces, a partir de esta línea institucional, de esta línea medular, pues obviamente cada una de las facultades desarrolla sus líneas de investigación centrales y sus líneas de investigación primarias. Entonces está la Facultad de Arquitectura, entonces como les decía, todas las facultades. ¿Cuál nos interesa a nosotros? Nos interesa la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas porque nosotros ya tenemos que ubicar, dependiendo la temática, dónde se ubica nuestro proyecto de investigación, en qué línea del programa de derecho que es el que nos interesa. Porque la línea central de la facultad se denomina Derecho para la Justicia, la Convivencia y la Inclusión Social. Entonces, fíjense que es grande, cubre todos los aspectos de la parte de la justicia, de la parte social y de la parte de inclusión. Entonces, digamos que son tres aspectos claves de
de la línea central o la línea de la facultad. ¿Qué nos interesa a nosotros particularmente? Entonces, fíjense que nosotros tenemos que ubicar de las líneas primarias que tenemos en el programa, que tenemos 3. Tenemos una que tiene que ver con teoría del derecho, de la justicia y la política. Entonces, fíjense que si nuestro enfoque es teórico, es dogmático, de ese tipo interpretativo, si se quiere, pues digamos que hace parte de esa línea. Pero si nos vamos más bien por la parte penal, fíjense que tiene que ver el ejemplo que nos estaban colocando ahora. Entonces, ojo, si es el enfoque. Aquí es clave el enfoque y la temática y la problemática. Entonces, pertenecerá a la línea de derecho penal, implementación del sistema penal acusatorio en Colombia. Entonces, todo lo penal, todo lo que tiene que ver con lo penal, se reúne en esta línea primaria. O por otro lado, pues ya si nosotros, fíjense que estamos hablando de reformas a las normas, de reformas a los procedimientos, estamos haciendo un análisis crítico a la normatividad, a todo el cuerpo jurídico, estamos trabajando sobre sentencias, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que es una línea más orientada hacia lo constitucional, a reforma de la justicia. Fíjense que ahí, fíjense que es el enfoque que nosotros le estamos dando. Entonces, si nosotros, el alcance que le estamos dando es proponer reformas, cambios, procedimientos, en normatividad, entonces fíjense que estamos ubicados en esta línea de reforma de la administración de justicia y bloques de constitucionalidad. Y obviamente estas líneas están apoyadas por unos grupos de investigación. Es decir, cuando nosotros adscribimos nuestro proyecto de investigación a una línea primaria, pues obviamente esa línea hace parte o digamos que está en cabeza de un grupo de investigación, que son los grupos de investigación que desarrollan otro tipo de investigaciones, desarrollan proyectos de investigación ya a nivel más macro, pero que recogen toda esta producción de los semilleros, de las monografías, de nuestros proyectos de investigación, de nuestros trabajos de grado. Entonces, ahí ya tenemos que mirar, obviamente, yo les voy a proporcionar un documento donde ya se especifica concretamente cuáles son los objetivos y cuáles son las características de cada una de estas líneas primaria para que ustedes ubiquen entonces ya, de acuerdo con eso, a qué línea de investigación primaria va a quedar adscrito su proyecto de investigación. ¿Listo? Eso es básicamente. Entonces, ya digamos que los grupos a nivel, o las personas a nivel de ya del trabajo del proyecto que estamos desarrollando, ya tenemos que comenzar a mirar, repito, con base en el planteamiento del problema y los objetivos que han planteado para sus proyectos, ya ir mirando qué tipo de investigación, qué tipo de enfoque va a tener nuestra investigación para comenzar a trabajar sobre eso. Ahí comenzamos a buscar información, a mirar autores que nos digan cuáles son las características ya en detalle de esos enfoques, qué características tienen, qué se deben hacer, cuáles son los elementos básicos de ese tipo de investigación, de ese enfoque, y a partir de ahí, que era lo que nos estaba comentando Diana, a partir de ahí entonces ya nosotros podemos ir pensando cuál es el procedimiento, qué es lo que vamos a hacer, cuál es digamos que la ruta que vamos a seguir, el camino que vamos a seguir para desarrollar nuestra investigación, para recoger los datos, para hacer el análisis documental, para ir a las fuentes. Digamos que un poco el sentido que también nos estaba comentando Diana, mire, es que nosotros vamos a entrevistar o vamos a encuestar a los rectores de universidades para conocer su posición frente al tema de la JEP, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que ese es el procedimiento. Ahí es donde nosotros contamos
pues qué es lo que cómo se va a desarrollar nuestra investigación. Y fíjense que ahí vamos avanzando nosotros en nuestro proyecto de investigación. Y ya, entonces, eso nos va, ya teniendo el enfoque, el tipo de investigación que vamos a hacer, qué es lo que nosotros vamos a realizar, pues ya podemos decir, entonces, eso es de esta línea de investigación o de esta otra, o está adscrito a esta otra línea de investigación primaria de nuestro programa de derecho. Y obviamente, pues, un documento que les colocaré, les subiré al aula virtual, semana 7, junto con la presentación y junto con la grabación de esta sesión. No sé si hagan preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Los micrófonos son suyos. No, pues estoy acá viendo como los grupos de investigación, profe, y no sé si, por ejemplo, la mía sería teoría del derecho, de la justicia y de la política. Claro. Porque derecho constitucional, pues No, no penal, entra. tampoco. No, y tampoco penal. No, sí, el tuyo, sí, básicamente por lo que has comentado, lo que tienen planteado en el proyecto, sí es de esa línea, básicamente. Pero obviamente ya en el desarrollo del proyecto, pues lo que les digo, pues no basta con decir, mire, mi investigación es de tipo documental, con enfoque descriptivo, sí, sino que tenemos que obviamente desarrollar qué es documental en detalle y por qué es documental, porque tiene estas características y según la teoría, pues una investigación documental es tal esto. Pero pues básicamente lo primero que tenemos que ubicar es ya qué tipo, qué enfoque tiene y a qué línea pertenece. Sí. Digamos que es un ejemplo claro este que estás colocando, Diana, de cómo es el proceso. Sí, o sea, profe, o sea, me estoy dando cuenta que, por ejemplo, en los objetivos puse algo así, o sea, como que sí le metí un poquito de la, como la forma de investigación, porque entré y dije como, o sea, queremos hacer como un análisis diferente, que es a lo que uno entiende que como son las investigaciones en el campo de derecho, que son códigos, como análisis de jurisprudencia, etc., para abordar más como un mix entre ese análisis de la ley, códigos, y investigar un hecho social. Entonces, como esa parte del posconflicto, pero lo agregué en objetivos, o sea, eso se me acaba de dar cuenta. Ok, no, tranquila, pues justamente la retroalimentación que les voy a hacer es para ir ajustando, ahí vamos ajustando cosas, o sea, eso no tiene ningún problema. Entonces ya ahí vamos mirando, fíjense que en la medida que vamos avanzando, pues vamos viendo cada cosa de nuestro proyecto tiene como un lugar, digámoslo así, como un sitio donde va. Entonces, ahí justamente eso se trata la retroalimentación y eso para que al final, pues digamos que el proyecto quede dentro de una estructura, pues la estructura adecuada. No hay problema, eso es válido. Pero fíjense que es importante también eso que que nos está comentando Diana. Es que yo desde los objetivos ya estoy pensando qué es lo que quiero hacer. Y fíjese que si yo ya sé lo que quiero hacer, pues es muy fácil decir, entonces mi investigación va por este lado o le voy a dar este enfoque, etcétera, etcétera. No, muy bien, no hay problema. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, muchachos? De mi parte no, profe. Gracias, Lisette. De mi parte tampoco, profe, gracias. Vale, Santiago, muchas gracias. De mi Entonces, parte tampoco, profe, muchas gracias. vale, Estefanía. Entonces, listo, mañana ya en su aula virtual encuentran la presentación, encuentran el documento que les comenté y la grabación de esta sesión, ¿vale? Entonces, si no hay nada Vale, más, profe. muchachos, entonces nos veremos en nuestra próxima clase. Mucha suerte para todos, buena noche y que descansen. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Gracias, Hasta profe. luego. Bueno, muchachos, buena noche. Feliz noche.